Pues ya son las 7 de la tarde, que es la hora de inicio. Entonces, mientras se va sumando más personas, iniciamos este curso de la sinodalidad. Hago una pequeña presentación para que todos tengan claro, ¿no? el curso y lo que vamos a hacer. Y después presento al panelista de hoy y le daré la palabra. Bien, recuerdo que este es un curso que organizamos desde Cristianismo y Justicia, junto con otras colaboraciones, con la idea de que el tema de la sinodalidad siga sonando, el tema de la sinodalidad siga estando presente y entre todas y todos pues le demos forma. ¿Eh? Para aquellos que no me conocen, me presento también. Yo soy Manuel Andueza, el coordinador del área teológica de Cristianismo y Justicia y quien coordinará este curso. Estaré con todos ustedes presentando a los diferentes panelistas cada día. Hoy tendremos a Rafael Luciani, que enseguida les presentaré, que nos hará una introducción y nos situará un poco este camino de sinodalidad, ¿no? A través de la Iglesia, sobre todo desde el concilio hasta el momento actual. Las próximas tres sesiones son en martes. La semana que viene, el martes, tendremos a Cristina Hinojés, que nos hablará más en concreto sobre la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco. La siguiente tendremos al equipo de la diócesis de Barbastro, una diócesis pequeña muy interesante de aquí de España que han trabajado y han tenido unas experiencias sinodales que podemos replicar en otros espacios y será interesante conocerlas. Y el último martes tenemos a Daniela Canavina de la CLAR que nos ayudará a ver cómo nos podemos formar para esta sinodalidad, cómo podemos continuar en esta formación. Como les decía al principio, es un curso amplio donde nos encontramos muchas personas. El curso se grabará por si después, ¿no? También alguien quiere volver a repasarlo. Les explico la dinámica. La dinámica será que tendremos un panelista que nos hará una exposición, ¿no? De alrededor más o menos de una hora, unos 55 minutos, lo que él vea necesario. Y después dejaremos un tiempo para las preguntas. A lo largo de su exposición, ustedes pueden ir haciendo las preguntas, ¿vale? Las preguntas las van escribiendo y yo las iré recogiendo para después hacérselas llegar al panelista. Creo que es fácil, que se ha entendido y que saldremos adelante, ¿no? Saldrá bien el tema. Bien, por situar un poco con quién estamos, yo creo que no hace falta presentarle mucho porque es una persona ampliamente conocida que nos acompaña hoy. Es Rafael Luciani. Él es doctor en teología, también tiene formación en filosofía y en educación, pero lo que más nos interesa hoy es su conocimiento sobre el tema del sínodo y la sinodalidad. Podríamos extendernos en su currículum, tiene muchas obras publicadas sobre este tema, participa también del CELAM. Es decir, es una persona comprometida con la Iglesia y comprometida con una Iglesia sinodal y que ha trabajado y ha profundizado mucho en el tema. Es una persona que desde el principio está muy presente y muy activa en todo lo que ha sido el sínodo de la sinodalidad y continúa. Continúa en este trabajo realizando a veces viajes, ¿no? Por diferentes espacios y lugares también para ofrecer propuestas formativas sobre el sínodo, para darlo a conocer y para invitarnos a todos a que vayamos construyendo dicha iglesia sinodal, porque al final lo importante o la referencia es que podamos construir una iglesia realmente sinodal. Como os comentaba al principio, ¿no? Para las personas que os vais incorporando ahora, recuerdo que él nos va a hablar un poco, no nos va a introducir el tema y nos va a hablar de la importancia del sínodo ya desde los inicios de la Iglesia, pero sobre todo, ¿no? Sobre todo centrándose en el papel del concilio y del concilio hasta ahora el proceso que ha ido teniendo. Bien, pues Rafael, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por este curso, ¿no? Del que tenemos muchas gracias, muchas ganas, de poder realizarlo, de poder escucharlo, de poder aprender contigo y ver cómo entre todos construimos esa iglesia sinodal. Así que te dejo el micro, te doy la palabra y estamos a tu disposición.
Muchas gracias y de verdad que una alegría, pues, ¿no? Estar acá compartiendo este tema. Un abrazo a todas y a todos. Y la idea, pues, de esta reflexión es introducirnos, como decía Manu, pues, en el camino histórico, teológico y sobre todo en la fundamentación eclesiológica de una iglesia constitutivamente sinodal. Y ver que no es algo nuevo que surge hoy en día, sino que hay todo un desarrollo que se va dando y que se madura a la luz del concilio y luego a través del sínodo de la sinodalidad llega a lo que se llama una ulterior recepción del Vaticano II. Un paso más en esta definición pues de lo que es iglesia. Comparto la presentación y vamos haciendo la reflexión y luego pues al final, como se decía, pues haremos un diálogo que permita profundizar ya aspectos más particulares que surjan de la reflexión. Em, en primer lugar, cuando hablamos de sinodalidad desde los orígenes, pues quisiera destacar algunos elementos. Ciertamente son muchísimos los que existen desde los orígenes de la iglesia, pero destacaríamos algunos sobre todo que tienen que ver con la praxis, ¿no? Sinodal, que es lo que va generando a esta iglesia sinodal desde el inicio mismo. Y un primer elemento que quisiera destacar es que cuando decimos la palabra sínodo, podemos hacer referencia a San Juan Crisóstomo, que decía esta hermosa frase, ¿no? El nombre de la iglesia es sínodo porque implicaba dos dimensiones, que a veces olvidamos la primera, que tiene que ver con sistema y no solamente con sínodos, de caminar juntos, sínodos, sino que también es un sistema, es decir, una iglesia concebida como cuerpo orgánico, como cuerpo interconectado, como un sujeto toda ella, de manera que cada individuo no puede verse ni actuar aisladamente, sino en el conjunto de esa totalidad, como iremos viendo en la reflexión. Y también en cuanto a cuerpo orgánico, implica sin odos, ¿no? Caminar juntos y juntas en esta diversidad que va creando una comunión, pero sin caer en la uniformidad ni romper con esta diversidad que existe desde los inicios de la iglesia y que la ha caracterizado y que hoy el sínodo recupera al redescubrir esta preciosa catolicidad, es decir, la diversidad que existe en la iglesia. A su vez, cuando decimos sínodo y la iglesia es sínodo, estamos refiriéndonos a tres elementos que van interactuando. Tres palabras técnicas que usamos en eclesiología son todos, algunos y uno. Y estas tres palabras técnicas se refieren a, en primer lugar, la totalidad, todos, laicos, laicas, presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, obispos y el Papa, la totalidad de los sujetos eclesiales. Luego la segunda palabra es algunos, que tiene que ver con por ejemplo, el episcopado, o en el caso de una parroquia puede ser el párroco en el consejo pastoral, y los constituyen el consejo pastoral, laicos, laicas, teólogos, los que participen. Y luego la palabra uno, que tiene que ver con el primado, en el caso de la iglesia toda, en el caso de una diócesis, el obispo, y así podemos ir distinguiendo quién tiene en un momento determinado la autoridad. Pero la sinodalidad es la articulación de estas tres dimensiones, de manera que el uno y algunos nunca pueden tomar decisiones aisladas, sino al interior del todos, como parte y uno más dentro de ese todos, que iremos viendo precisamente a lo largo de la reflexión, y es lo que hizo el Papa Francisco en el sínodo cuando en la segunda sesión de la Asamblea Sinodal asume el documento como uno, primado, en el marco de una interacción con algunos, el colegio episcopal representado en cada mesa, la iglesia local, pero en cuanto forma parte de un todos, la iglesia en su totalidad, de manera que no tomó una decisión aislada después de la asamblea, sino al interior como un fiel más que se encontraba participando de ella. Cuando decimos sinodalidad,
decía al inicio que no es algo nuevo, tiene que ver con la manera de ser y de vivir de la iglesia ya desde los orígenes. Y hay dos textos en Hechos de los Apóstoles, entre muchos que podemos destacar, que ya nos dan esa figura, esa forma de ser iglesia y sobre todo de proceder en la iglesia. En Hechos 6, del 1 al 7, tenemos ese famoso texto donde tienen que hacer un discernimiento, un primer discernimiento la comunidad, porque como se puede apreciar en la lámina, las viudas de habla griega no recibían la debida atención en la distribución de los bienes de la comunidad y esto generaba tensiones internas. Aquí la comunidad entonces genera un modo de proceder que caracteriza a lo que se llamaría una iglesia sinodal. Por ejemplo, identifican el problema, pero no es que solamente se quedan con el diagnóstico, sino que lo comunican a la comunidad para poder hacer un discernimiento y ese discernimiento se hace en el espíritu. Hay algo muy importante en la expresión esta que el sínodo de la sinodalidad recoge en esa metodología que todos conocemos que se llamó conversación en el espíritu, es precisamente porque cuando hacemos un discernimiento, lo hacemos en el espíritu, no lo hacemos como sujetos aislados, sino en esa interacción entre nosotros, nosotras, en el espíritu que van haciendo un camino de discernimiento. Luego, toda la comunidad es involucrada en este camino de discernimiento y entonces se confieren ministerios específicos dentro de esta comunidad para poder responder a la necesidad. Y aquí surge otro elemento. Cuando la comunidad responde a realidades específicas, crea un ministerio que atienda a esa necesidad. Hoy en día podemos decir cuáles son los ministerios, como dice el documento final del sínodo, cuáles son los ministerios que debemos crear nuevos que respondan a situaciones y realidades que vayan surgiendo y que han ido surgiendo y emergiendo en nuestra contexto social de donde y hacemos iglesia. Este es un primer texto importante que, como podemos ver, emerge una práctica sinodal. Luego el famoso texto del Concilio de Jerusalén, el Papa Francisco se refirió a este texto como el hecho fundacional de la iglesia sinodal. ¿Por qué? Tenían que hacer un discernimiento sobre la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana y la necesidad de definir su relación con la ley judía. El modo ahora de proceder. En primer lugar, participan esa pluralidad de sujetos, no solamente los apóstoles, sino que también están los ancianos, los representantes de la comunidad. Y esto hoy en día pudiésemos decir, cuando hacemos un discernimiento, quiénes participan, a quiénes integramos, o si lo hacen solamente quienes tienen cargos de decisión o responsabilidad sin esta diversidad de sujetos que existe en la iglesia y en la sociedad. Luego, la comunidad discierne, pero la expresión discierne comunitariamente. Esto es algo que también para nosotros hoy en día puede ser nuevo, pero ya aparece en estas primeras comunidades, porque los discernimientos no son individuales. En una iglesia sinodal es siempre un discernimiento comunitario, comunal, recíproco entre los distintos sujetos que participan. Luego se dan debates y confrontación de opiniones que pueden manifestar las diversas visiones que se dan dentro de un discernimiento y pueden crear también tensiones a partir de esas diferencias. Por ello, fíjense cómo el debate y la confrontación se dan al interior de un discernimiento que permite que emerjan las tensiones. Una expresión muy hermosa que surgió a lo largo del camino sinodal en el documento de la etapa continental, cuando se hicieron las 7 asambleas continentales, fue el de la tensión generativa. Toda tensión es positiva porque genera algo nuevo. Por ello, se da siempre al interior de un discernimiento comunitario.
Y en el Hecho de los Apóstoles 15 se termina con una decisión, pero fíjense que la clave nuevamente es una decisión compartida, consensuada, una decisión comunitaria que refleja el proceso comunitario hecho. Esto no significa que se haya llegado a una uniformidad y que tendrían todos que hacer un acto de obediencia ciega a lo que algunos, nuevamente uno, algunos y todos, a lo que algunos hubiesen decidido. La totalidad participa, en esa totalidad se da un discernimiento con todos y todas y la decisión se toma a partir de ese discernimiento. Es posible que algunos no hayan estado de acuerdo, pero dentro del discernimiento que se da en la totalidad y con la totalidad de los sujetos, se construye ese consenso o esa decisión final. ¿Qué va emergiendo en esta primera praxis sinodal? Si queremos usar palabras que hoy en día en el sínodo han emergido, ¿no? Pero que aunque están en el lenguaje pues eclesial de toda la historia. Discernimiento, un discernimiento en el espíritu, corresponsabilidad, cuando participa la totalidad de los representantes de una comunidad, como pueden ser carismas, ministerios, funciones, servicios, experiencias, conocimientos que se van integrando, y la participación que sea activa, no de algunos que se les dice qué opinas, pero luego no participan de la elaboración de esa decisión en conjunto. Y también los procesos decisionales que se van dando, procesos decisionales que implica desde el momento de la consulta, discernimiento, participación, elaboración de decisiones hasta su toma final compartida. Esta praxis, como vemos que surge en las primeras comunidades, se mantiene a lo largo del primer milenio y podemos citar algunos ejemplos y especialmente una figura episcopal que hemos usado desde el documento preparatorio del sínodo sobre la sinodalidad hasta el documento final, que es Cipriano de Cartago, quien como obispo ofrece una praxis muy interesante que puede iluminar hoy en día a muchos obispos y también a lo que es la vida de cualquier comunidad donde una autoridad tenga que tomar una decisión. Pues San Cipriano decía que él no hacía nada, ciertamente, sin el obispo, pero a la vez sin el consejo del presbiterio y el consentimiento del pueblo. El consenso necesitaba ser construido a partir de consejos, ser aconsejado por, pero nunca tomando una decisión sin. Esto enmarca ya un principio o un axioma que nos puede ayudar hoy en día. Nada se toma en una iglesia sinodal que no participe y que no sea fruto de un consentimiento, de un consenso a su vez de la totalidad de los que conforman el pueblo de Dios. Si este principio no se da, no estaríamos en una iglesia constitutivamente sinodal, sino que estaríamos en una iglesia donde el ejercicio de la autoridad, al ejercerse de manera aislada, deriva en un autoritarismo o en un clericalismo o en formas donde se impone una decisión a esa totalidad. A lo largo de los siglos, pues de este primer milenio, la figura del sínodo emerge como una instancia donde se van resolviendo problemas que pueden relacionarse con dogmas o con disciplinas. Estamos hoy en día en la celebración de los 1700 años de Nicea. Bueno, el concilio de Nicea ayudó precisamente a solucionar un problema dogmático que había sido que había surgido en la iglesia. De manera que eran espacios de debate donde las tensiones podían salir para generar algo nuevo. El Papa Francisco usaba una expresión muy hermosa que era el desborde. Cuando una tensión es generativa y da paso al desborde, quiere decir que permite la creación de algo nuevo. Bueno, los sínodos generaban
ese desarrollo del dogma, el desarrollo y la evolución de la disciplina en la iglesia, de las formas ministeriales, es decir, una iglesia que iba en desarrollo continuo y que no se aferraba a una sola forma y a una sola manera de ser que luego a lo largo de los siglos no cambiaba. Luego tenemos que a lo largo de la Edad Media ya van surgiendo también concilios que ayudan a que se integren no solamente obispos y presbíteros, sino que se mantenía la participación de los laicos y las laicas en cuestiones que permitían de manera práctica resolver asuntos en la vida de la iglesia. Y aquí también tenemos otra instancia, que son los sínodos diocesanos, que hoy en día el sínodo de la sinodalidad invita a que en las diócesis se puedan realizar. ¿Por qué? Porque los sínodos diocesanos permiten la convocatoria de todas las personas que hacen vida en esa diócesis para pensar de qué manera puede ser y proceder la iglesia en ese lugar, esa iglesia local y desde la totalidad de los sujetos que están haciendo vida eclesial ahí, no desde algunos o desde uno. Fíjense cómo nuevamente en la sinodalidad se van interactuando las tres expresiones. Para poner un ejemplo, cuando en una diócesis se hace un sínodo diocesano y participa la totalidad, quiere decir laicado, vida religiosa, vida presbiteral, todos los que integran, y luego se llega a una propuesta pastoral, la totalidad se siente integrada y por tanto asume con más facilidad esa propuesta pastoral a implementar. Pero si yo solo tomo una decisión y hago un plan pastoral que no involucra la totalidad, luego yo no puedo decir y pedirle a las personas que conecten en su práctica pastoral con ese plan que se elaboró porque nunca participaron, nunca se les dio espacio para poder ser parte, sujeto activo, participación activa en la vida de esa diócesis. ¿Cuál es la eclesiología que va surgiendo tanto en el primer milenio, que luego en el segundo milenio se pierde y que es rescatada por el Concilio Vaticano II y que es madurada por el Sínodo de la Sinodalidad? Es esa eclesiología del pueblo de Dios. Como veíamos en el primer milenio, se van dando no solamente prácticas, sino estructuras como los sínodos que responden a realidades locales. El Concilio Vaticano II, ¿qué nos ofrece? Esa eclesiología, pero articulada para los tiempos que se estaban viviendo cuando el Papa Juan XXIII lo convoca para hacer una reforma profunda de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el segundo milenio se había pasado a una eclesiología universalista que había perdido el sentido de las iglesias locales y de esa iglesia de iglesias. ¿Cómo se hace esto? En la Constitución dogmática sobre la iglesia, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, se va dando toda una discusión de cómo comprender a la iglesia. Recuerden que el Concilio Vaticano II fue un concilio sobre la iglesia, como así lo definieron los padres conciliares. Y la clave estaba en esta expresión, pueblo de Dios, que tiene sus raíces en la escritura y que a la vez en este contexto del Concilio Vaticano II emerge nuevamente y va entendiéndose como una definición de lo que es ser iglesia. En la Constitución, cuando la van redactando, van haciendo los esquemas. En el primer esquema que tienen ahí no aparece la palabra, la expresión pueblo de Dios. En el segundo esquema, donde se van agregando ya las correcciones y se van haciendo propuestas, aparece, pero como capítulo tercero. Y antes aparece la jerarquía. En el esquema, ya digamos otra vez corregido, ya aparece como capítulo segundo y fíjense que la jerarquía se coloca en el capítulo tercero después.
Y vienen los laicos, la vocación la vida religiosa, los distintos sujetos eclesiales. ¿Qué significa este cambio? Bueno, lo que quedará ya en lo que llamamos la Lumen Gentium, la Constitución dogmática ya votada finalmente en el concilio y que hoy en día tenemos para comprender lo que es y el modo de proceder de la iglesia, donde el capítulo segundo marca lo que es común a todos los sujetos en la iglesia, que tiene que ver con la dignidad por igual horizontal bautismal, y luego vienen los sujetos específicos eclesiales, jerarquía, laicado, vida religiosa. Esto, el cardenal Suenens fue quien lo propuso y quien articuló este esquema de la Lumen Gentium colocando el capítulo segundo antes que el de la jerarquía. ¿Qué sucedió acá? Lo que llamaron entre ellos el cardenal Suenes una especie de revolución copernicana, un cambio de mentalidad y de la eclesiología profundo que llevó entonces a esta recuperación de lo que en el primer milenio era esa iglesia de iglesias, una iglesia pueblo de Dios en la que la totalidad, y recuerden las tres palabras, todos, algunos, uno, la totalidad es el sujeto. La totalidad es el sujeto del ser iglesia. Esto dice Congar, el gran eclesiólogo pues, del concilio y uno de los más importantes durante el siglo XX, que se ha podido haber seguido pues, la secuencia anterior que veíamos en los esquemas primeros, ¿no? Donde la jerarquía estaba antes que el pueblo de Dios. Y dice él que se ha seguido en cambio la secuencia misterio de la iglesia, capítulo 1, pueblo de Dios, capítulo 2, jerarquía, capítulo 3. ¿Y qué significaba esto? La condición de esa dignidad inherente a cada sujeto es lo primero. Lo segundo son las distintas funciones, las distintas maneras en las que cada uno realiza su propia vocación. El cardenal Suenens, cuando se le pregunta, ya luego del concilio, sobre este cambio, este giro que se llamó la Revolución Copernicana, que es haber situado al pueblo de Dios como lo primero, él dice que es una iglesia que descansa sobre lo que es la realidad bautismal y no ya de la jerarquía. Descansa en su base, el pueblo de Dios, en vez de hacerlo sobre su punto, que es la jerarquía. Aquí tenemos, fíjense, una descripción donde él dice, por este mismo hecho, también el obispo debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. Es decir, la porción del pueblo de Dios, que es la diócesis que le ha sido confiado, estar más cerca aún de su clero y de sus fieles, en igualdad de condiciones con ellos, incluso en cuanto a la vestimenta. 1969, una entrevista que se le hace al cardenal Suenens, quien fue, repito, el arquitecto de la Lumen Gentium, el que hizo este discernimiento que permitió luego colocar al capítulo segundo, Pueblo de Dios, antes del resto de los capítulos que se referían a los sujetos eclesiales. Dice entonces Suenes, en otro texto muy importante, dice, esta inversión de los capítulos nos impone como una especie de constante revolución mental, un cambio de mentalidad, y viene la expresión que todavía hoy en día estamos viviendo, cuyas consecuencias no hemos terminado aún de medir, cuyas consecuencias no hemos terminado aún de medir. Se trata de regresar a este redescubrimiento de ser iglesia, pueblo de Dios como un todo, dice Suenens en un libro que escribió luego del concilio que se llama La corresponsabilidad en la iglesia. Y en cuanto a una iglesia que se considera totalidad, deriva la corresponsabilidad de todos y todas en el hacer esa iglesia. Un concepto clave que es la corresponsabilidad. Somos corresponsables porque todos tenemos la misma dignidad horizontal, bautismal y en cuanto tal, cada sujeto eclesial
tiene esa misma responsabilidad de cara al discernimiento y al hacer de la misión. Por ello, esta expresión corresponsabilidad nos lleva a comprender que en una iglesia sinodal la misión es siempre compartida. Y cuando decimos compartida, esto supone que todos somos iguales. ¿Cuál es la expresión que usaron los padres conciliares para decir esto, para poder estar claros en esta igualdad? La expresión Christi Fideles, fieles. Otro de los grandes padres conciliares, Monseñor de Schmet, en las discusiones que tenían en el aula conciliar, dijo lo siguiente, y estas son palabras que luego el Papa Francisco usa durante su primera semana una vez que fue elegido. El Papa es uno de los fieles. Obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos los fieles. Debemos tener cuidado, por lo tanto, al hablar sobre la Iglesia para no caer en un cierto jerarquismo, clericalismo, obispolatría o papolatría. Lo que viene primero es el pueblo de Dios. Todos somos Christi fideles. Eso quiere decir que todo sujeto en la Iglesia no es subordinado al otro, sino corresponsable con relación al otro. Y por tanto, estamos en igualdad de condiciones. Esto es algo que hay que tener como muy claro porque la palabra fiel, nuevamente explica Monseñor de Schmet, la palabra fiel no significa laicado, significa cada sujeto eclesial que en razón del bautismo tiene la misma dignidad y por tanto hay una horizontalidad bautismal que debe llevarnos a esta noción de corresponsabilidad para una misión compartida. Cada uno, cada una, según su vocación, su función, su experiencia, su conocimiento, su carisma y su ministerio, pero conformando esa totalidad en la cual todos y todas somos responsables de esa misión. Hay varios textos del concilio que dan forma a la sinodalidad. Cuando decimos la hermenéutica o la interpretación del concilio, vamos tomando los textos que nos permiten comprender esta idea de corresponsabilidad o como la llamó el cardenal Suenens, esta visión orgánica en la que todos y todas estamos unidos, vinculados por lazos estructurales y relaciones vitales. Por ejemplo, dice Lumen Gentium 32 que la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios implica también su conjunción. El texto en latín habla de vínculo recíproco, conjunción. Todos estamos vinculados, no es optativo, vinculados recíprocamente. En el mismo texto Lumen Gentium 32 habla, cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores y los demás fieles estamos vinculados por recíproca necesidad. Nuevamente, reciprocidad, pero a la vez dice necesaria. No puedo entenderla optativa. Me quiero relacionar recíprocamente cuando yo deseo en la iglesia y cuando no deseo, no lo hago. Ser sujeto en la iglesia implica este vínculo recíproco que nos une, esta reciprocidad necesaria que nos va uniendo, vinculando, que nos va constituyendo. Y en el número 6 de Apostólica Autocitatem, cuando comenzamos el camino sinodal, yo traía a colección esta expresión que aparece y que está mal traducida en los distintos idiomas, porque Apostólica Autocitatem, que es el decreto sobre el laicado, dice que el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral se completan. En latín, mutuo se completan y no dice se complementan o ayudan. Esto es muy importante porque porque si estamos vinculados, necesito al otro y a la otra para completar mi propia vocación, mi propia ministerialidad, mi propio carisma, mi propia experiencia, mi competencia. No soy sujeto aislado.
En el documento de la etapa continental y en otros documentos aparece también en el final la expresión somos seres y sujetos incompletos, precisamente por esto, porque solo con el otro y la otra completo mi propia identidad como sujeto en la iglesia. De manera que, repito, decir fiel no significa laicado y decir laicado no significa una condición deficitaria del resto de los sujetos eclesiales. Nos necesitamos para ser, para completarnos en la iglesia y por eso somos corresponsables. Una característica fundamental de esta corresponsabilidad es que se hace en cada lugar. Cada uno de nosotros vivimos en lugares particulares, en condiciones sociales, económicas, políticas que conforman una localidad, un país, una ciudad, un estado, de manera que no vivimos de manera abstracta nuestra vida eclesial. Por eso somos pueblo de Dios en un lugar. Y es lo que expresa la noción de iglesia local. Una expresión muy interesante porque a lo largo del desarrollo eclesiológico, desde el concilio hasta el sínodo, va haciéndose un cambio en la expresión de iglesia particular a iglesia local. Se deja de usar en el documento final del sínodo iglesia particular y se usa ya de manera total la iglesia local. De manera que ya no se entiende como si la iglesia tuviese partes dentro de un todo, sino que cada iglesia local, como dice el concilio, el Lumen Gentium 23, en cada iglesia local está la iglesia toda. De manera que volvemos al primer milenio en cada iglesia local, en esa rica diversidad que existía de liturgias, de espiritualidades, de teologías, de ministerios, de carismas, esa diversidad que cada iglesia tenía, conformaba el ámbito para construir la comunión, porque de otra manera estaríamos en una iglesia uniforme, homogénea. Por ello, el concepto de catolicidad habla de esta comunión de iglesias, plural, locales. Algo muy importante que también en el sínodo se dio, el rescatar la iglesia de iglesias. Cuando decimos iglesia católica, iglesia de iglesias. Nunca en ningún documento del sínodo se dice qué dice el Espíritu a la iglesia en singular, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias locales, a cada una en su propia realidad, en su propia situación y no de manera abstracta ni de manera genérica ni homogénea. Por ello, ¿cuál es el sujeto? La iglesia pueblo de Dios que vive en cada porción del pueblo de Dios, como dice el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, que implica a la iglesia local o lo que llamamos la diócesis. Cuando decimos pueblo de Dios, ¿dónde existe? Lumen Gentium 23, en y desde cada iglesia en su propia localidad, en su propia realidad. De manera que decir iglesia, pueblo de Dios, no es un concepto abstracto. Estamos siempre apuntando, como dice el eclesiólogo Eloy Bueno de la Fuente, a esta comunión de iglesias donde la iglesia no vive para sí misma, sino en este ámbito de la catolicidad, es decir, de las muchas iglesias que están siempre creando esta comunión. Lumen Gentium 13 es otro texto muy importante en este rescate de la eclesiología sinodal porque nos permite comprender precisamente este intercambio entre las iglesias a partir de lo que se llama la comunicación de bienes. Cada iglesia no existe para sí, existe en comunión y esto implica para las otras iglesias. De ahí el sentido, por ejemplo, de la dimensión constitutivamente misionera de la iglesia.
No podemos hacer una visión o tener una visión de iglesia donde cada diócesis, cada porción del pueblo de Dios vive para sí, solo se preocupa de su propia localidad, de sus propios problemas y no entabla relaciones vinculantes con las otras iglesias locales. Por ello, Lumen Gentium 13 hace énfasis, y a veces olvidamos, en esta comunicación de bienes, en en este intercambio de dones que es fundamental para construir esta catolicidad del pueblo de Dios. Tenemos entonces una forma de iglesia que en cuanto local, aquí tenemos el aporte de querida Amazonía, que toma de adyentes, en cuanto a iglesia local se va reconfigurando, fíjense nuevamente, sinodalmente, porque es a través de la escucha y el diálogo, ¿con quién? Con las personas, las realidades y las historias de un territorio. Yo no puedo pensar otra vez en una iglesia genérica, igual para toda realidad, para toda persona, para toda vida y forma eclesial, sino las iglesias en mi realidad que escucho, cómo dialogo con las personas y sus historias ahí en esa realidad, porque en esos signos de los tiempos que voy descubriendo, es donde lo que llamamos iglesia se reconfigura, toma forma propia, teológica, ministerial, carismática, a nivel de los distintos servicios, funciones que pueda tener. Es aquí entonces donde vamos comprendiendo cómo la sinodalidad implica una dimensión constitutiva de la iglesia. Constitutiva no quiere decir que sea opcional otra vez, sino que define a la iglesia. Y es constituyente porque define no solo el ser de la iglesia, sino el modo de hacer iglesia como proceso constituyente. La iglesia nunca llega a un momento en el cual decimos, ya somos, ya estamos hechos, sino que es constitutiva y constituyente. Y la sinodalidad es esa dinámica precisamente que permite ese hacer iglesia caminando juntos, como decía al inicio de la exposición, en esta doble dimensión de sistema y sínodos. En cuanto a red orgánica, visión orgánica de conjunto, que camina juntos, sistema sínodos. Caminar juntos supone entonces integración, como hemos visto, de laicos, laicas, presbíteros, religiosos, religiosas, diáconos, obispos y el papa. Esa es la totalidad, iglesia como totalidad. Si no se da esa totalidad representada en el caminar juntos, no hay una iglesia sinodal. Por ello, la palabra que rescata la Comisión Teológica Internacional y que luego el Papa Francisco profundiza es lo que leíamos de San Juan Crisóstomo. Todo está contenido en esa expresión sínodo, en cuanto sistema y en cuanto sínodos. La sinodalidad entonces es una forma específica, como dice la Comisión Teológica Internacional, de vivir y de obrar. Podemos decir de ser, del quehacer, del proceder, es decir, de la totalidad de la iglesia. No se trata de un método entonces, se trata de esa iglesia en su forma de ser y hacerse. ¿Que necesita un método? Sí, pero que se define con un solo método, no. ¿Cómo entonces comprender que la sinodalidad es la figura de iglesia que supone y necesita métodos, formas de caminar? Método tiene que ver con la expresión latina iter, es decir, camino, y este caminar supone un cómo caminamos juntos, pero eso es el modo de ser iglesia, siempre en camino, en transformación, en respuesta a los signos de los tiempos que van variando, y eso implica un desarrollo de la forma de ser y de pensar la iglesia. Por ello, la sinodalidad tiene que ver con las mentalidades que van cambiando, conversión, pero también con las estructuras constitutiva y constituyente.
Es constitutiva, define el ser, pero en cuanto constituyente va haciendo iglesia y eso supone estructuras, conversión de mentalidades, reforma de estructuras. Porque en esta dinámica es como se hace iglesia a lo largo de los distintos, de las distintas épocas que vamos viviendo. No podemos tener la misma forma de iglesia del siglo sexto o del siglo XII o del siglo XIX. La iglesia en cada época va cambiando a la luz de los signos de los tiempos y por tanto necesita de esta integración de la totalidad de los sujetos eclesiales para adquirir formas nuevas de acuerdo a estos cambios que van surgiendo. Formas nuevas que implica mentalidad y formas nuevas que implica conversión no solamente personal, sino reformas estructurales. El documento preparatorio con el cual se inició todo el proceso del sínodo, de la sinodalidad, nos ofrece entonces ya desde ese momento un cómo hacernos iglesia sinodal. Y dice que se trata de poner en práctica ya, y de esto depende, procesos de escucha, diálogo, discernimiento comunitario en los que todos y cada uno y cada una pueda participar y contribuir. Fíjense, procesos y dinámicas, escucha, diálogo, discernimiento, dinámicas, pero en procesos. Y esos procesos con dinámicas específicas son siempre comunitarios, recíprocos, como veíamos en la Lumen Gentium, nos vinculan. No podemos separar los sujetos eclesiales. No es que el obispo hace iglesia y el laicado no. No es que el presbítero hace la parroquia y el laicado no. La totalidad participa de este proceso de hacer iglesia. Por ello, cada uno, cada una debe contribuir. A su vez, ese documento preparatorio nos hablaba de esta dinámica a la cual me acabo de referir, conversión y reforma. ¿Por qué? Porque se recepciona el Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo y también Evangelii Gaudium en su número 26. ¿Por qué? Porque ambos textos hacen esta recepción de esta doble dinámica, conversión y reforma. Pero la reforma en cuanto perenne, como dice el Concilio Vaticano II, significa que siempre hemos de estar cambiando como iglesia. Si tenemos la misma forma de iglesia siempre, quiere decir que no estamos en este modo de ser iglesia, pueblo de Dios en un lugar que se va siempre discerniendo a la luz de los signos de los tiempos y adquiriendo formas a través de reformas que se van dando en el tiempo. Hoy en día, la sinodalidad permite hacer una recepción nueva, novedosa, o como dice el sínodo en su documento final, que lo toma de la primera sesión de la Asamblea Sinodal en octubre del 2023, una ulterior recepción del concilio, y esto se da hoy gracias al redescubrimiento de la teología y la práctica del sensus fidei. ¿Por qué? Porque cuando decimos la teología del sensus fidei, ahí todos conocemos cómo los dos dogmas marianos, Asunción Inmaculada, fueron proclamados a partir de la teología del sensus fidei. Cada papa ya reconoció lo que las personas creían y por tanto proclama luego el dogma respectivo, Asunción Inmaculada. Pero la novedad actual en esta recepción ulterior del concilio es la puesta en práctica, es decir, convertir al sensus fidei en una práctica que hace iglesia con la totalidad de los fieles. Se recupera y se madura Lumen Gentium 12. Esta es la novedad que trae hoy en día la sinodalidad a la luz del Concilio Vaticano II y recuperando así la práctica del primer milenio como la hemos visto. En primer lugar, dice Lumen Gentium 12 que es la totalidad de los fieles. O sea, la iglesia es la totalidad de los fieles, no algunos, no es uno, sino
el todos los sujetos eclesiales. Y esa totalidad es la que tiene la unción del Espíritu. Y no puede equivocarse en cuanto a totalidad. El uno sí, algunos sí. Es la totalidad que en cuanto tiene la acción, la unción del Espíritu, no puede equivocarse. Fíjense cómo Lumen Gentium 12 ya coloca este principio de totalidad que el cardenal Suenens había comprendido como una de las claves hermenéuticas fundamentales del concilio al situar el capítulo 2, Pueblo de Dios de la Lumen Gentium, antes que los otros capítulos con el resto de los sujetos eclesiales, episcopado, laicado, vida religiosa, etcétera. Pero a la vez, Lumen Gentium 12 dice que es precisamente todo el pueblo de Dios, este sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, lo que permite llegar a ese consentimiento. Recuerdan otra vez a San Cipriano que mencionaba cómo podemos tener el consejo de algunos, y él decía, necesito el consejo del presbiterio, pero decía, sin el consentimiento de todos, pueblo de Dios, no toma una decisión. Lumen Gentium 12 recoge este sentir y dice, precisamente este sentido de la fe es de todo el pueblo de Dios cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento. Pero a la vez hay otra parte del texto que el proceso sinodal recepciona con gran novedad. Y es la que ven en la lámina en la parte inferior, cuando dice que el Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios, que eran las dos mediaciones clásicas antes del Concilio Vaticano II, sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada quien como el Espíritu quiere. ¿Para qué? Para renovar la iglesia. Es decir, que nosotros no somos los que decimos a través de quién o quiénes el Espíritu habla. No es solo a través de sacramentos y ministerios que el Espíritu habla, sino a través de todo aquel que el Espíritu decida, que el Espíritu quiera dar sus dones. Y esto nos sitúa en algo muy importante. Nosotros no somos los que decimos a través de quién el Espíritu se está manifestando. Y esto supone que Lumen Gentium 12, a lo largo del proceso sinodal, nos está enseñando a no comprendernos como una especie de dueños del Espíritu. Por ello el sensus fidei es tan importante. En primer lugar, es un locus theologicus, es decir, un lugar teológico. ¿Por qué? Porque a través del sentido de la fe de todos los fieles voy comprendiendo la revelación. Es una mediación a través de la escucha del otro, de la otra, a través del discernimiento con el otro, con la otra, a través de la elaboración de decisiones en conjunto, se convierte entonces en una mediación. Por una parte, es algo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, el Espíritu nos habilita en esta acción, en esta dimensión del sensus fidei, pero solo se activa cuando la ponemos en práctica en la totalidad y con la totalidad, como dice Lumen Gentium 12, la totalidad de los fieles, la iglesia pueblo de Dios. No la activo solo como individuo aislado, sino en la totalidad de los fieles. Cuando veíamos en el sínodo esas mesas en el aula Nervi, teníamos ahí la representación de la iglesia local. Cada iglesia local era una mesa. En cada iglesia local hay diversidad de sujetos. Laicado, vida religiosa, estaban todos sentados ahí como ustedes bien lo vieron en las imágenes. Eso es la iglesia entendida como totalidad de los fieles. La conversación en el espíritu permitía habilitar el sensus fidei, pero cuando está la totalidad sentada, discerniendo en conjunto. Si yo me aíslo, me encierro en un cuarto, en una habitación,
y discierno de manera aislada solo, no estoy activando el sensus fidei. Entonces la teología y la práctica del sentido de la fe de todos los fieles es fundamental para comprender hoy en día la sinodalidad. De ahí que el cardenal Grech dice, el redescubrimiento del pueblo de Dios como sujeto activo en la vida y misión de la Iglesia, propuesto por el Vaticano II, va acompañado por el redescubrimiento a través del propio concilio de la dimensión neumatológica de la Iglesia. Dice él, escuchar al pueblo de Dios es escuchar verdaderamente lo que el Espíritu dice a la iglesia. Fíjense cómo lo que hoy en día se recupera es esta dimensión neumatológica, que es fundamental. Si yo digo que solo tomo en cuenta la dimensión cristológica, tendría una iglesia exclusivamente de ministerios, que es la que muchas veces conocemos, lo cual deriva en una visión muchas veces clericalista, porque cuando tengo una iglesia de solo ministerios, tiendo a darle mayor privilegio al ministerio ordenado. Eso es el clericalismo. Pero cuando ahora se redescubre la dimensión neumatológica de la iglesia, tengo una iglesia de ministerios y de carismas. Tan importantes los ministerios como los carismas en la iglesia. Esto quiere decir que hacer parroquia, hacer comunidad eclesial, hacer diócesis, construir iglesia, implica no solo contar con ministerios y el discernimiento de un ministro, sino la incorporación y el discernimiento de los muchos carismas, funciones, servicios, vocaciones que puedan existir en la vida eclesial. Estamos por ello en lo que se llama una ulterior recepción del Concilio Vaticano II, que tiene que ver con esta recuperación de la neumatología. Podemos decir, como habla acá este teólogo australiano, el instrumento del espíritu para interpretar la revelación divina es el sensus fidei, un sentido de la fe, o mejor, un sentido para la fe. Es la capacidad que el espíritu da junto con el don de la fe a todo creyente bautizado y a la iglesia en su conjunto. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha al Espíritu que se comunica a través del sentido de todos los fieles, no de algunos, el sensus fidelium, de todos los fieles. Cuando veíamos los ejemplos del primer milenio, veíamos en los dos textos de Hechos que es la totalidad de la comunidad la que es convocada para hacer la escucha, el discernimiento y los procesos decisionales. El sentido de la fe implicaba que esa comunidad en cuanto totalidad, lo que hoy leímos de Lumen Gentium 12, en cuanto totalidad, tiene presente al Espíritu, está ungido por el Espíritu y como totalidad pone en práctica el sentido de la fe a través de esas dinámicas de escucha recíproca, discernimiento en conjunto, elaboración de decisiones comunitarias para poder llegar a decisiones compartidas y a consensos de toda la iglesia. Son dinámicas que emergen entonces de esta recuperación del sensus fidei. Tenemos que preguntarnos con honestidad si creemos que el Espíritu se manifiesta libremente a través de toda persona y sus historias de vida, a través de los muchos carismas, ministerios, servicios y dones, incluso en puntos de vista que son completamente diferentes y diversos de nuestras propias posiciones. Esto también es una mediación del espíritu, cuando hay un punto de vista distinto, opuesto incluso a la propia posición que podamos tener. No podemos convertirnos en dueños del espíritu. Aunque resulte incómodo escuchar, hablar y discernir en común con posiciones diversas, solo haciendo eso activamos el verdadero sentido de la fe de todos los fieles. Porque solo a través de cualquier mediación, no la que yo digo,
construimos el nosotros eclesial. Lo que leíamos en Lumen Gentium 12, que no solo a través de ministerios y sacramentos, sino a través de todos los dones que el Espíritu quiera dar, para la renovación, dice el texto, y la ulterior edificación de la iglesia. En otras palabras, para el nosotros eclesial, que tiene que ser siempre construido en esa dinámica: conversión personal, reforma estructural, como una iglesia pueblo de Dios. Y para terminar, en esta iglesia sinodal hemos insistido en la práctica, en las dinámicas comunicativas, en los modos relacionales. Si esto hace a una iglesia, una figura de iglesia, pueblo de Dios, necesitamos cambiar los modos de comunicarnos, los modos de relacionarnos. ¿Y cuáles serán esos que son constitutivamente sinodales? Hoy en día se han rescatado algunos que todos conocemos, como la consulta, la escucha, el diálogo, el discernimiento, el tomar consejos, el dar consejos, el elaborar decisiones juntos, el rendir cuentas, accountability. Todas estas dinámicas se han ido rescatando, como bien hemos ido muchos de nosotros experimentando en el proceso sinodal, a través de las conversaciones en el espíritu, a través de las interacciones que se fueron dando. Y estas dinámicas van dando forma a una figura de iglesia, no son un mero método, no son acciones aisladas. Puestas en su conjunto dan una figura de iglesia, una forma de ser y de proceder, en la cual nos completamos mutuamente. Apostólica Autocitate número 6, de nuevo, nos completamos, y a la vez, como dice el documento de la etapa continental del sínodo, nos reconocemos sujetos del propio viaje, del propio camino. No nos sentimos juzgados, nos sentimos libres para poder hablar, compartir, para ser escuchados, independientemente de las posiciones que pueden ser completamente contrarias, como veíamos anteriormente. Dinámicas comunicativas en una iglesia sinodal dan forma y figura a esta iglesia en la que construimos el nosotros eclesial. Se trata pues de un modo de proceder que pone en práctica lo que veíamos de esa división de los capítulos, de la secuencia de los capítulos de la Lumen Gentium. Si lo primero es la totalidad, el pueblo de Dios, no puedo comprender la identidad de la jerarquía, del laicado y de la vida religiosa fuera de esa identidad común que es el pueblo de Dios, capítulo segundo. Por ello, en esa interacción de dinámicas comunicativas entre todos, vamos construyendo un modo de ser y de proceder en el cual vamos siendo iglesia, pueblo de Dios. Y termino con esta invitación: la escucha no es un fin en sí mismo. Ella se realiza en el marco de un proceso mayor, cuando toda la comunidad, no algunos, no uno, en la libre y rica diversidad de sus miembros, no los que yo quiera que estén sentados en una mesa conmigo, sino la libre y rica diversidad de sus miembros, es convocada, como hemos visto en el primer milenio, la comunidad toda ella es convocada para, vienen las dinámicas comunicativas: orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar, para que se tomen decisiones. Una iglesia sinodal, a través de estas dinámicas, tiene una finalidad muy específica: tomar decisiones pastorales en conjunto, compartidas, y por tanto, la sinodalidad es constitutiva, pero a la vez hemos dicho constituyente. Hace iglesia, construye el nosotros eclesial. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rafael, por esta exposición, que la verdad yo creo que ha sido brillante, ¿no? Nos has ayudado a ubicarnos, a situarnos desde los inicios del cristianismo
haciendo este recorrido hasta hoy, ¿no? Para ver ese sentido y esa manera de ser iglesia. Les recuerdo a todos que ahora dedicaremos un espacio para poder realizar preguntas, de tal manera que quien quiera puede ir escribiendo preguntas y, y se las iremos lanzando a Rafael para que las vaya contestando. Ya tenemos unas primeras preguntas, así que Rafael, si te parece, te las voy leyendo y tú vas contestando. Hay una primera pregunta que dice, ¿cómo se produce la comunicación y la escucha entre las iglesias locales y la iglesia universal? ¿Mm? Y otra segunda pregunta, te lanzo las dos y así contestas a las dos. Después de la escucha, ¿quién decide? ¿Quién toma las decisiones y cómo se toman? Sí, en la primera es muy importante porque cuando decimos iglesia local, tenemos que hacer procesos de discernimiento de esa realidad. No puedo dialogar con otras iglesias locales si no conozco y hago un discernimiento de la propia iglesia local en la que estoy. Desde ese discernimiento es que puedo hacer esa comunicación de bienes o ese intercambio de dones. Y eso es lo que busca, por ejemplo, una asamblea pastoral nacional o puede ser un sínodo diocesano o puede ser en una parroquia un consejo diocesano pastoral que celebre asambleas pastorales parroquiales. O sea, primero tengo que tener claridad en mi iglesia local cuál es la forma, qué existe, qué ministerios hay, qué necesito. Y desde ese proceso voy construyendo la identidad de mi iglesia local y puedo entonces dialogar con las otras iglesias locales. Fíjense que en el sínodo pasó algo muy enriquecedor, ¿no? Cuando se discernía un tema, había personas que venían de iglesias locales que estaban viviendo una guerra y otras iglesias locales donde no estaba sucediendo prácticamente nada. Venían otras de iglesias locales donde había un florecer del cristianismo y de otras iglesias locales donde el cristianismo está muriendo. En esa rica diversidad es que se produce el intercambio de las iglesias locales y ese intercambio o comunión entre iglesias locales es lo que llamamos la iglesia toda. Y esto es otro cambio que se dio en los documentos. Si ustedes van al documento final del sínodo, no aparece iglesia universal, sino iglesia tota, iglesia toda. ¿Por qué? Porque la iglesia toda es la comunión de las iglesias locales. La Iglesia Universal se entendió en un momento como una especie de curia en el Vaticano, que es la que controlaba a las iglesias locales. Entonces, por eso hay una eclesiología importante. Iglesias locales entre sí, creando comunión, es lo que es la iglesia toda. ¿Quién toma decisiones? Bueno, pongo el ejemplo, un consejo pastoral. Lamentablemente, en muchas diócesis no existe el consejo pastoral diocesano o el consejo en las parroquias pastoral parroquial y a veces existe como informativo. Pero si existiese y si funcionase sinodalmente, ¿cómo sería? En esas tres palabras que decíamos técnicas, ¿no? Uno, algunos y todos. En el Consejo Pastoral Diocesano de la diócesis, ¿quién es el uno? El obispo, que le ha sido confiada esa porción del pueblo de Dios. ¿Quiénes son algunos? Los miembros de ese Consejo Pastoral Diocesano, laicado, vida religiosa, presbiterado, la totalidad de los miembros, ¿no? ¿Quiénes son el todos? La diócesis. Ahora, ¿qué pasa si ese uno no consulta y por tanto habla con algunos en el consejo, los que están ahí, y toman decisiones sin el todos, es decir, sin hacer asambleas de pastoral, sin hacer procesos de consulta en parroquias, en la diócesis en su conjunto, bueno, terminará haciendo una decisión que luego no conecta ni el consejo pastoral ni el obispo con la realidad diocesana. Entonces, por eso la articulación de las tres dimensiones es importante. Siempre hay una autoridad, siempre hay una instancia de consejo y siempre tienen que haber instituciones de consulta y discernimiento mayor, como pueden ser las asambleas parroquiales, asambleas diocesanas, asambleas eclesiales, ¿no? Eh, sí, esos serían pues algo, elementos que nos ayudan hoy en día, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas, ¿vale? Te continúo lanzando. Aparte de agradecimientos, por la exposición que ha sido muy clara.
Nos preguntan cómo gestionar el esfuerzo por el diálogo, no solo con aquellos que piensan igual, sino incluso sabiendo con aquellos que no piensan igual o que no están a favor del sínodo o lo miran con cierta sospecha. Cómo valorar su voz, cómo motivar a que valoren la voz de aquellos que sí sienten el entusiasmo por la sinodalidad. Y otra pregunta que dice, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica cuando un gran número de cristianos locales no han recibido ninguna información sobre la sinodalidad, ¿no? Y unida a esta última pregunta, sí que creo que todavía hay un trabajo, ¿no? Y también el sentido de este curso de que la sinodalidad llegue a todos. No sé si tal vez también tú crees, Rafael, que hay excesiva distancia todavía entre la teología y la pastoral, ¿no? Porque viendo tus diapositivas en la eclesiología parece que es muy claro que tiene que ser una iglesia sinodal y pastoralmente no ha llegado o no se ha formulado de esta manera, ¿no? ¿Cómo ves estas preguntas? Sí, por ejemplo, en la que se habla acá de cómo establecer un diálogo con quien no piensa igual o con quien no esté de acuerdo con el proceso sinodal, es bien interesante que hoy en día demos un paso más, que es dialogar precisamente con quien no está de acuerdo con lo que hemos ido viviendo. Hemos hecho un proceso de discernimiento sobre la sinodalidad y cuando se empezó el sínodo, en la primera etapa, son tres fases, estamos en la tercera, en la primera fase, no todos los que estaban participando estaban de acuerdo con la sinodalidad. Se va haciendo un proceso, se llega a la segunda fase, que son las dos sesiones de la asamblea, octubre del 23 y octubre del 24. Y al final, en el documento este que salió en el 2024, el documento final de la asamblea dice: hemos llegado a una comprensión común de la sinodalidad, pero hemos llegado. O sea que no fue un proceso fácil y aún así dice, estamos aprendiendo que la sinodalidad es una dimensión constitutiva. Entonces, ¿cómo dar este paso en adelante para poder dialogar con quienes no y no solo con quienes sí estamos, digamos, en el proceso sinodal y a favor de este cambio de una iglesia constitutivamente sinodal? Creo que ahí hay un gran desafío, ¿no? Em, la otra era, a ver, Sí, la otra era sí, ¿cómo el pasar? tema de cómo pasar de la teoría a la Sí. práctica cuando un gran número de cristianos locales no han recibido información sobre la sinodalidad. Sí, y lo teológico pastoral que decía, fíjense que lamentablemente pues a veces no recibimos la información porque o el párroco no la da o el obispo no motiva para que en las comunidades llegue esa información. En las mismas universidades a veces ni siquiera se pasa la información de lo que está sucediendo en la iglesia, toda ella. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar esa mentalidad en las instituciones de dar información de la vida eclesial? Es difícil, claro que sí. Está sucediendo. En la mayoría de las instituciones no, pero ahí es donde personas como ustedes, como yo, pues podemos hacer lo que pocamente está a nuestro alcance, que es este tipo de actividades. No hay otra, no hay una solución, digamos, mágica para que todo el mundo sepa lo que estamos viviendo como iglesia sinodal. Simplemente comprometernos en pequeños grupos y en pequeñas actividades donde podamos hacerlo, ¿no? Lo teológico y lo pastoral es muy interesante porque es aquí donde los continentes también se van diferenciando en cómo fue la recepción del concilio. En América Latina, la recepción del concilio siempre se dio teológico pastoralmente, es decir, desde el método ver, juzgar y actuar. Hoy en la sinodalidad decimos escuchar, discernir, decidir. Se da una conexión con la realidad porque a partir de la realidad es que hago teología. En otros continentes, en el caso pues europeo, en el caso de otros continentes también, que se dio una separación entre lo teológico y lo pastoral, se hace más difícil comprender cómo ya en la práctica de una comunidad, de una parroquia, en tantas instancias que podemos tener,
en la iglesia, ya hay una sinodalidad vivida o emergente que luego la teología tiene que partir de ahí e irla articulando, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos el que la teología no es algo que hago en un escritorio sentado sin una vida concreta con una comunidad, con la pastoral, en una vida con la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo político, ¿no? Creo que ahí nos enseñó mucho, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez en América Latina con la teología de la liberación, pero en Europa también nos enseñó mucho contemporáneamente Metz, porque Johann Metz hizo toda esa reflexión sobre la teología política y la compasión cuando Gustavo Gutiérrez estaba haciendo la teología de la liberación. Entonces sí hay recepciones importantes, pero no podemos perderlas. Tenemos que volver otra vez a esa unidad entre la teología y la vida social, política, económica y la vida pastoral. Muchas gracias. Continúan las preguntas. Sí, seguimos con algunas más. Hay algunas que te preguntan por los consejos pastorales, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos consejos pastorales no funcionan, cuando no responden a la realidad, cuando parece que no están de acuerdo con el resto de los laicos, ¿no? Toda la problemática que puedes sugerir alrededor de estos consejos, ¿no? Que de alguna manera igual tiene mucho que ver con eso que tú has dicho al final, ¿no? De tenemos que preguntarnos si creemos y en qué creemos, ¿no? Cuál es nuestra creencia en la Iglesia y cuál es nuestra fe. Y otra pregunta vinculada a ver cómo relacionas o se habría que relacionar más el tema de la sinodalidad con aquellos colectivos que parece que tienen menos presencia en la Iglesia, ¿no? Colectivos y mujeres, colectivos como, perdón, sinodalidad y mujeres, sinodalidad y pobres, sinodalidad y jóvenes, ¿no? ¿Cómo vincular para que todo el mundo pueda participar? Yo creo que es la hora en que los obispos tienen que comenzar a tomar en serio los consejos pastorales como instancias que son de organismos de gobierno y de participación. Yo conozco diócesis donde el Consejo Pastoral Diocesano es realmente un organismo de cogobernanza. Hay una expresión ciertamente que es muy, muy fuerte para algunas personas, pero ya la usan muchísimos obispos, que es la cogobernanza, porque no significa que el obispo pierda autoridad o el párroco pierda autoridad, sino que se trata de un discernimiento de la gobernanza pastoral, lo que leíamos en la Comisión Teológica Internacional. Hacemos escucha, discernimiento en común para tomar decisiones pastorales como totalidad. Entonces, ¿cómo ha llegado, creo yo, a esta hora en la que una diócesis tiene que sentarse, las personas que ahí hacen vida, y pensar cómo asumir esta institución que se llama Consejo Pastoral en todos sus niveles y qué implica? El documento final del sínodo que invito a leer dice una forma muy clara. Dice el párroco o el obispo debería hacer una elección a través de la comunidad de quienes están ahí sentados. No es que nombra a sus amigos. Entonces, ¿cómo pensar un modelo de representación, de elección, de toma de decisiones? Pero si no lo pienso y tengo muchos prejuicios, puedo estar diciendo cosas que no son reales de un consejo pastoral o de la sinodalidad. Entonces es bueno llegar ahora a crear grupos de discernimiento en las diócesis para poner otra vez en funcionamiento este tipo de instituciones como son los consejos pastorales y también los sínodos diocesanos y todo aquello que sea un organismo de participación. Y ciertamente todas las personas, sujetos, excluidos, hoy en día, si yo no lo siento en la mesa de conversación y discernimiento, no estoy haciendo una iglesia. El problema no es que diga que no estén sentados, es que la iglesia no se hace sin toda persona. Y por tanto, no hay una iglesia que no se haga con el discernimiento. Y pongo el caso de los jóvenes, porque cuando se hizo el sínodo, un joven en una consulta dijo, es que nos usan para limpiar el salón parroquial después que terminan las reuniones. Entonces, ¿el joven es objeto o es sujeto? Pero si es sujeto, es que la pastoral juvenil no la hago yo, porque ya yo no soy un joven que hace pastoral juvenil, la tengo que hacer sentado con el joven, que el joven haga su
propio discernimiento de la pastoral juvenil. Eso es como si yo le dijese al joven que me haga una pastoral juvenil de una realidad que él no vive. Y entonces yo hago pastoral de una realidad que yo no vivo. Entonces, ¿cómo recuperar el ser sujetos en la iglesia? Es que cada sujeto tiene que ser sujeto de su propia pastoral en lo que significa la iglesia. O sea que la inclusión va mucho más allá de sentarnos juntos, sino de que seamos sujetos en el hacer pastoral y el cómo pensar la pastoral según los distintos sujetos en la iglesia. Muchas gracias. Eh, ¿Hay algún último comentario? ¿No? Ya estamos un poco sobre la hora que dijimos, que hace referencia pues, a sacerdotes jóvenes o al sector más joven del clero que parece que no está un poco en esta línea, ¿no? Y sí que, bueno, hay que trabajar el tema. Yo creo que es tarea de todos, ¿no? De todos el intentar educar y acompañar y convencer de que esta es la manera de ser iglesia. Comento para todas las personas, también por una pregunta que había sobre el tema de la grabación. Sí que hemos grabado la sesión y os haremos llegar a todos a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, en cuanto podamos editar bien la grabación, os haremos llegar la grabación para que la tengáis, la podáis volver a ver y también por si alguien la quiere compartir con su entorno. También recordaros que el martes que viene continuaremos con un paso más, ¿no? Dentro de este curso de sinodalidad y que obviamente pues podéis compartir e invitar a otras personas a que puedan participar. Si hay alguna pregunta más, hacerla rápido porque pronto cortaremos. Y no sé tú si quieres comentar, Rafa, algún aspecto más o algún aspecto nuevo o en qué crees que tenemos que incidir en estos momentos para hacer posible que la iglesia sea sinodal. Bueno, decir que a veces tenemos miedos porque no conocemos, ¿no? Entonces cuando alguien dice me quitan autoridad o me quitan poder o me quitan algo, pues no, porque la sinodalidad ahora habla de esta participación de todos y todas, es a veces por ignorancia de no estudiar, de no leer, de no conocer. Y pongo un ejemplo. Lo que dice el cardenal Suenens está en las actas del Concilio Vaticano II, lo que dice Monseñor Deschmet, y cuando se coloca ahí, pasa a ser definición de iglesia, no pasa a ser opinión mía o de otra persona que haya leído las actas. Entonces, si para mí el Concilio Vaticano II no es el consenso eclesial que rige a la iglesia toda en este momento, yo tengo un problema entonces en el estar en esta iglesia. Y lo mismo pasa con el documento final, y por eso ponía el ejemplo del concilio. El documento final de este sínodo es magisterio ordinario del sucesor de Pedro, así fue declarado por el Papa Francisco. No es un documento posinodal que puedo tener como una exhortación, me exhorta a, sino es un documento que al Papa asumió como magisterio ordinario del sucesor de Pedro, es decir, tiene una autoridad magisterial que no es que yo quiera o no quiera hacerle el documento una práctica de la cotidianidad eclesial. Entonces a veces tenemos problemas de conocer lo que significan los niveles del magisterio en la iglesia. A veces tenemos problemas en conocer la sinodalidad porque no leemos y eso genera miedos y eso genera situaciones que solo se resuelven con la formación. Y es una palabra que creo que es la que más salió en todo el proceso sinodal. Sin formación no hay iglesia sinodal, porque hay muchos miedos cuando decimos todas estas expresiones que hoy hemos compartido. Pues para eso estamos aquí, ¿no? También Así es. para formarnos, para conocer. Y la verdad es que yo creo que es interesante porque nos has dado argumentos teológicos también para comprender y poder explicar, ¿no? Que la Iglesia es sinodal. Ahora nos queda a todos el continuar trabajando y posibilitando que llegue esta sinodalidad. Pues Rafael, muchas gracias por toda tu aportación. Sí que hay muchos comentarios agradeciendo, ¿no? La claridad del mensaje. Yo creo que de verdad nos has ayudado mucho, con tu esquema y tu exposición y tu claridad. Y nos toca continuar trabajando. Pues gracias, muchísimas Gracias. gracias, Rafael, Le, y seguimos la- en contacto le- para trabajar sinodalmente.
Sí, gracias. Y les invito rápidamente a que puedan compartir el programa, el proyecto que tenemos que se llama Together, que se lanzó también con la finalidad de formar todo lo que es sinodalidad, que pueden tener en tres idiomas, en español, en portugués y en inglés, más de 30 videos hechos por los expertos del sínodo, que es gratuitamente accesible y luego le puede quedar a las comunidades. Son videos sobre el documento final, 10 minutos cada video, van exactamente al punto y nos ayuda a este compartir de la formación. En la página que se llama Together, así, Together en inglés, .celam, de Consejo Episcopal Latinoamericano, .org. Ahí van a encontrar la información, inmediatamente pueden acceder. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y es interesante, ¿no? Aquí damos unas pequeñas pinceladas para iniciar, pero hay que continuar. Si te parece, y que yo creo que será que sí, junto con el vídeo lanzaremos también a todo el mundo, les enviaremos por mail la página web de Together para que quien quiera pues, pueda acceder y continuar en esa formación, ¿no? Porque estas formaciones que se hacen las tenemos que compartir, las tenemos que dar a conocer y las tenemos que hacer también, ¿eh? Tenemos que abrir el vídeo, mirarlo y aprender porque siempre, siempre, siempre aprendemos muchas cosas y siempre nos ayudan a seguir adelante. Pues lo dicho, les enviaremos la página web de Together, eh, la grabación de esta sesión y nos vemos el martes que viene a las 7 a la misma hora. Y Rafa, muchas gracias y Gracias, seguimos hermano. adelante. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Chao. Chao.